Hola, hoy ponemos el foco en la macroeconomía, Mm, esa visión panorámica que intenta explicar cómo funciona la economía de un país en su conjunto, ¿no? Desde el empleo hasta la inflación, sí. y cómo todo eso acaba influyendo, y mucho, en los mercados financieros. Vamos a ver las claves para interpretar ese gran cuadro. Exacto. Es salir un poco del detalle micro para entender las grandes corrientes, ¿sabes? Cómo interactúan las familias, las empresas, el Estado. El sector financiero, el exterior. Eso es la perspectiva necesaria para comprender las fuerzas que realmente mueven la economía y, bueno, por extensión, nuestras inversiones. Vale, pues empecemos por los actores. Todos pensamos en familias y empresas, lo típico, pero el elenco es más amplio, ¿verdad? Sí, claro. El Estado juega un papel obvio. Pero ¿qué hay del sector financiero y el exterior? A veces se nos olvidan un poco y son fundamentales, ¿eh? A ver, las familias consumen y ofrecen trabajo. Las empresas producen e invierten. Eso es lo clásico. Sí. Pero las instituciones financieras son como el sistema circulatorio. Canalizan el ahorro hacia la inversión. Son clave. Mm, buena analogía. Y el Estado, bueno, con su capacidad única de imponer impuestos, pues redistribuye, provee servicios públicos. Y el exterior, bueno, es que ninguna economía moderna es una isla. Claro. Las importaciones, exportaciones, los flujos de capital nos conectan al resto del mundo de forma decisiva. Entendido. Y todos interconectados en un flujo constante de dinero, bienes, servicios. Un baile complejo, la verdad. Sí, lo es. La gran pregunta es, ¿cómo ponemos cifras a todo esto? ¿Cómo medimos si la orquesta está afinada o no? Ahí entra el famoso PIB. El Producto Interno Bruto, sí. Es la medida estrella, por así decirlo, Ajá. el que se produce dentro de un país en un año. Ojo, lo de final es clave para no contar dos veces las cosas. Como en el ejemplo ese de la cocina, ¿no? No sumamos el valor del acero y luego otra vez el valor de la cocina entera que ya incluye ese acero. Exacto. Se suma el valor añadido en cada paso. Justo eso. Y aunque hay tres formas teóricas de calcularlo, sumando el gasto total, o sumando las rentas generadas, salarios, beneficios, o sumando el valor añadido de la producción, Que deberían dar lo mismo en teoría. deberían, sí. Pero lo crucial es entender qué nos dice realmente el PIB. Sobre todo, la diferencia entre el nominal y el real. Aquí es donde la cosa se pone interesante para interpretar las noticias, ¿verdad? Totalmente. El nominal usa los precios del momento, así, tal cual. Y el real usa precios de un año fijo para ver si de verdad producimos más cosas sin el ruido de la inflación. Exactamente. Si el PIB nominal sube un 5%, pero la inflación fue del 3%, el crecimiento real es solo del 2%. Claro. Es la diferencia entre crecer porque vendes más o crecer solo porque has subido los precios. Y de esa comparación sale el deflactor del PIB, que es una medida de la inflación de todo lo que producimos internamente. Entendido. Y más allá del PIB, hay otras métricas que a veces asoman por ahí, como la renta nacional bruta, RNB, o la renta disponible bruta, RDB. ¿Son importantes también? Son matices importantes, sí. La RNB ajusta el PIB para reflejar mejor la renta que realmente obtienen los residentes del país, ¿sabes? Ajá. Sumando lo que ganan fuera y restando lo que ganan aquí los extranjeros. Y la RDB va un paso más allá y nos dice cuánta renta les queda a familias, empresas y Estado para gastar o ahorrar después de impuestos y transferencias. O sea, lo que de verdad tienen en el bolsillo, por así decirlo. Más o menos, sí. Son visiones complementarias de la capacidad económica real. Y no podemos olvidar la balanza de pagos, ese gran registro de todas nuestras transacciones con el exterior. Suena complejo, pero es vital, ¿no?, para entender nuestra posición internacional. Fundamental. Nos dice si vendemos más de lo que compramos fuera, eso es la balanza corriente, donde está la famosa balanza comercial de bienes y servicios. Que siempre sale en las noticias. Claro, y también si recibimos o enviamos capital, balanza de capital y cómo financiamos todo eso. Ahí entra la balanza financiera, inversiones, préstamos, mirar con quién comerciamos más, de dónde vienen las inversiones. Eso revela dependencias y fortalezas clave. Vale, tenemos los actores y cómo medimos el escenario. Ahora, los conceptos que escuchamos cada día en las noticias. Inflación, subida de precios generalizada. ¿Cómo se mide realmente y por qué nos fijamos tanto en la subyacente?
Bueno, la inflación reduce el poder de compra, eso está claro. Se mide principalmente con el IPC, el índice de precios al consumidor. La cesta de la compra. Eso es, sigue una cesta de la compra representativa. En Europa usamos el IPCA para poder comparar entre países. Pero la subyacente es interesante porque quita los elementos más volátiles, Como la energía o los alimentos frescos, ¿no? que suben y bajan mucho. Exacto. Es como intentar ver la tendencia de fondo del gasto, ignorando un mes que te diste un capricho caro o encontraste una ganga inesperada. Queda una señal más limpia de hacia dónde van los precios estructuralmente. Precisamente, ayuda a los bancos centrales a no sobrereaccionar a shocks que son temporales. Luego está el tipo de cambio, el precio de una moneda en otra. Ujú. Su fluctuación, apreciación o depreciación tiene un impacto directo. Sobre todo para empresas que importan o exportan, claro. Una depreciación de tu moneda puede hacer tus exportaciones más baratas fuera, más competitivas. Sí, Pero encarece todo lo que compras fuera. Es un arma de doble filo. totalmente. Y genera un riesgo, el riesgo de tipo de cambio, que las empresas tienen que gestionar, claro. Luego, el tipo de interés, o mejor dicho, los tipos de interés, porque hay muchos, ¿eh? Sí, eso es verdad. Está el que fija el Banco Central, el Euribor de las hipotecas, el que te da el banco por un depósito, el que paga el Estado por su deuda. Pero todos están conectados, ¿no? Sí, sí, El que marca la pauta es el del Banco Central. efectivamente. El tipo de interés oficial del Banco Central, como el BCE en la eurozona, es la referencia maestra. Es el coste del dinero en su origen, por así decirlo, e influye en cascada sobre todos los demás. El precio del dinero. Simplificando mucho, sí. Subirlo enfría la economía, bajarlo la estimula. Es una herramienta clave. Y finalmente, en esta ronda de conceptos, la tasa de desempleo. Un indicador con una carga social y económica enorme. Uf, desde luego. Mide qué porcentaje de la gente que quiere y puede trabajar no encuentra empleo. Es un reflejo directo de la salud del mercado laboral y, bueno, del bienestar social. Y se calcula sobre la población activa, ¿no? Los que trabajan más, los que buscan activamente. Exacto. Ocupados más parados que buscan empleo activamente. Bien, con este mapa de conceptos ya un poco más claro, ¿cómo intentan los pilotos, gobiernos y bancos centrales dirigir la nave económica? Hablemos de las políticas. Pues principalmente tienen 4 grandes herramientas: la política presupuestaria, la monetaria, la fiscal y la financiera. Aunque a veces se solapan un poco, tienen enfoques distintos. La presupuestaria es quizás la más visible. Los presupuestos del Estado cada año. Gasto público por un lado, impuestos por otro. El equilibrio entre ambos marca la pauta. Exacto. Más gasto o menos impuestos, lo que llamamos política expansiva, tiende a estimular la economía, pero puede generar déficit, claro. Y al revés, menos gasto o más impuestos es una política restrictiva. Eso es, que busca lo contrario, a menudo para controlar la inflación o la deuda. El saldo presupuestario, ingresos menos gastos, es el indicador clave. Y mirar el saldo primario, que excluye los intereses de la deuda, nos da una idea del esfuerzo fiscal del año en curso. Interesante ese matiz del primario. ¿Y la política monetaria? El terreno de los bancos centrales como el BCE, su gran objetivo, la estabilidad de precios. Sí, en la eurozona, mantener la inflación cerca del 2% a medio plazo. Su herramienta principal son los tipos de interés oficiales. Los que comentábamos antes. Esos mismos. Al moverlos, influyen en el coste del crédito en toda la economía, afectando al consumo y la inversión. Y luego, en situaciones excepcionales, pueden usar medidas no convencionales. Como las famosas compras de activos, el QE, Quantitative Easing, o préstamos especiales a bancos, los TLTROs, que hemos visto bastante en los últimos años. Justo, son herramientas para inyectar liquidez o facilitar el crédito cuando los mecanismos habituales, bueno, pues no son suficientes o no funcionan del todo bien. Y luego has mencionado la política fiscal. ¿No es lo mismo que la presupuestaria? Está muy ligada, pero se centra más en cómo se recaudan los impuestos, qué se grava, a quién, con qué tipos impositivos, qué beneficios fiscales existen. Es más el diseño fino del sistema tributario. Ah, vale, la estructura de los impuestos en sí. Eso es. Y la financiera sería la gestión más de caja del Estado. ¿Cómo consigue el dinero y cómo controla que se gaste según lo previsto? Podríamos decir eso, sí. Se enfoca en cómo el Estado obtiene todos sus recursos, no solo impuestos, tasas, multas, rentas de patrimonio, y cómo gestiona su tesorería día a día para cumplir con los pagos previstos en el presupuesto. Es un poco la fontanería de las finanzas públicas. Entendido.
Entonces, todo este entramado macro, agentes, mediciones, conceptos, políticas, ¿cómo aterriza esto en los mercados financieros? ¿Cómo afecta a quien invierte? Pues la conexión es total, ¿eh? Los mercados financieros intentan anticipar y reaccionar a la evolución de la economía real. Una clave es entender los ciclos económicos. Que la economía no crece en línea recta, vamos. Para nada. Tiene fases: recuperación, expansión, auge, luego desaceleración, recesión. El patrón se repite, aunque cada ciclo es diferente, claro. Y aquí es donde la estrategia de inversión puede marcar diferencias importantes, ¿no? Saber en qué fase estamos. Exacto. Los distintos tipos de activos suelen comportarse de forma diferente en cada fase. Las acciones, por ejemplo, tienden a ir bien en recuperación y expansión temprana. Cuando los beneficios crecen y los tipos suelen ser bajos. Eso es. Cerca del pico puede haber euforia, pero también riesgo de correcciones si suben tipos o la inflación se dispara. En recesión suelen sufrir, aunque, bueno, a veces surgen oportunidades pensando ya en la recuperación. Y los bonos, sobre todo los de tipo fijo, van un poco a la inversa. En general, sí. Sufren cuando suben los tipos. Eso suele pasar en la expansión tardía o el auge, porque los nuevos bonos que se emiten pagan más interés y los antiguos pierden atractivo. Claro. Pero se benefician cuando los tipos bajan, en desaceleración o recesión, porque su cupón fijo se vuelve más atractivo comparativamente. Los de tipo variable tienen una dinámica más ligada a los tipos de referencia, claro. Entiendo. Son tendencias generales, obviamente. Habrá más factores. Muchísimos más, sí. Y un factor crucial es la información. Los mercados viven de expectativas. Mm, Un dato de PIB o inflación que sorprende, sea para bien o para mal, puede mover las cotizaciones de forma brusca e inmediata. Totalmente. Los precios ya descuentan lo que se espera. La sorpresa es lo que mueve el mercado a corto plazo. Exacto. Por eso, el acceso a información fiable y la capacidad de interpretarla en el contexto del ciclo y las políticas vigentes es fundamental. No se trata solo de conocer la definición de PIB, sino de entender qué implica su última lectura, por ejemplo. Una visión muy completa, sí señor, de cómo las grandes cifras y decisiones macroeconómicas tejen la red en la que se mueven los mercados. Desde luego, entender este panorama general ayuda mucho a situarse. Sin duda. Es la base para leer entre líneas las noticias económicas, entender por qué actúan los bancos centrales o los gobiernos de una manera u otra y tener un marco para evaluar dónde pueden estar las oportunidades o los riesgos en nuestras inversiones. Claro. Y claro, siempre nos deja preguntas en el aire. Por ejemplo, y reflexionando sobre el momento actual, ¿en qué fase del ciclo podríamos encontrarnos ahora mismo y cómo estaría eso condicionando el comportamiento relativo de acciones y bonos que vemos? Buena pregunta. Y mirando al futuro, ¿qué indicadores macro deberíamos vigilar con especial atención para intentar detectar señales tempranas del próximo gran cambio de tendencia económica? Preguntas clave, desde luego, para seguir analizando y dándole vueltas. Siempre hay una nueva capa que explorar en esto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.